Bueno, pues entonces vamos a empezar. El ejercicio que les pedí que hicieran hace un momento es que en parejas ustedes fueran revisando la frecuencia de consumo de alimentos y realizaran 3 observaciones. Entonces, la idea no es que nosotros les demos un formato que no se pueda corregir, sino que ustedes tengan la habilidad de ir formando sus propios formatos. Por ejemplo, hacíamos comentarios hace un momento de que es diferente si yo tengo un formato para autollenado, es decir, que el paciente en la sala de espera yo se lo dé y él lo puede empezar a llenar, a un formato que llena el profesional de salud. Entonces, nosotros vamos a darles una sugerencia de un formato que nosotros utilizamos. Sin embargo, ustedes le pueden agregar o modificar la idea que ustedes, dependiendo de las necesidades de sus pacientes, que van a ser diferentes porque todos ustedes van a trabajar en un diferente ámbito, pueden anexar correcciones. Por ejemplo, aquí tenemos ginecología, ¿no? Entonces tendríamos que agregar algunos otros parámetros que nosotros, que por ejemplo en el paciente pediátrico no agregaríamos, o en el caso de la bariatría, ¿no? En el paciente posoperatorio. Entonces, lo que necesitamos es ubicar nuestra población y empezar a realizar nuestros formatos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde yo voy a proyectar un formato de 24 horas, de recordatorio de 24 horas, y a partir de ese vamos a hacer comentarios. Entonces, va a ser una lluvia de ideas para que ustedes puedan empezar a ver qué le falla a un recordatorio. Todos los recordatorios están tomados de las tareas, entonces si lo ven no se ofendan, no crean que es algo personal, sino que es para que nosotros podamos mejorar nuestros formatos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Este es el formato, no vamos a decir de quién propiamente es la tarea. ¿Crees que le podrías hacer un poquito de zoom? ¿Se puede? Entonces, si nosotros nos fijamos, pero creo que este es recordatorio de 24 horas, ¿no? Frecuencia, necesitamos. Adelántale todos porque primero empezamos con todas. Ok. No vamos a revisarlos todos porque entonces nos llevaríamos toda la sesión en apenas empezar a revisarlos. Entonces, fijamos nuestra atención en el pizarrón y vamos a ver los diferentes formatos. Entonces, ¿qué les salta a la vista de este recordatorio de 24 horas? ¿Sí? El tiempo. El tiempo me parece una muy buena herramienta para saber exactamente lo que he dicho por aquí, ¿no? Ok. Ansiedad o su estilo de vida, ¿no? Porque a lo mejor dice hora y media, porque estuve charlando y tal. Ver que son 10 minutos, a lo mejor habla de algo que come muy rápido. Pero si nosotros ubicamos en la estructura del formato y leemos la palabra tiempo, me queda claro de qué tiempo me estoy refiriendo. Entonces, a ver, primero tenemos que entender este formato a quién está enfocado, al personal de salud o bien es de autollenado, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos y el paciente lee tiempo, ¿qué creen que me pondría? Pues a lo mejor hasta lo deje en blanco, ¿no? Porque no es muy específico. La palabra tiempo para nosotros a lo mejor sí nos da alguna referencia, pero para el paciente no. Entonces, si este formato, ¿está la persona aquí que elaboró este formato? Ok, doctor, ¿lo pensó como autollenado o para usted? En entrevista. Entonces ahí, pues a lo mejor sí, la palabra tiempo, si el formato lo pensó para él, pues sí, no necesita ponerle muchas aclaraciones. Pero si yo lo hago para el paciente, sí necesito modificar mi formato. ¿Qué palabra sería más apropiada? Duración de... Tiempo empleado para comer. Ok, para el consumo de los alimentos o duración de consumo. Tengo que utilizar esas frases para ser bien específico si lo estoy pensando en autollenar. ¿Qué otra observación tienen con respecto a este recordatorio? Ok. Entonces, ajá, es que yo creo que va a ser muy difícil.
mejor voy a repetir lo que van diciendo. Entonces, nos hacen el comentario, como se está grabando esta sesión, voy a tener que repetir más o menos lo que nos van diciendo en los comentarios para que se pueda permanecer en la sesión grabada. Entonces, nos hacen el comentario con respecto a que sería bueno separar en una columna alimentos y bebidas. Entonces, si nosotros observamos este formato, por ejemplo, me dice que el paciente consumó un licuado de avena y agua con 2 almendras. Entonces, a mí me salta mucho más a la atención. ¿Por qué lo separaría? Porque para ya calificar o revisarlo sería mucho más fácil ver alimentos y bebidas, y muchas veces el paciente como que se salta la bebida. O sea, eso no voy a poner el alimento, entonces ya lleva una columna específica de bebidas y es más fácil que entienda. Pero usted lo está pensando, aquí nos hacen el comentario de que es mucho más fácil para evaluar como profesional de salud tener separados los líquidos. ¿Eso es lo que bien entendí? Sí, también para el paciente, para que lo identifique como tal, porque muchas veces como que no identifican o no le dan importancia a la bebida, siendo que, por ejemplo, luego si se toman un capuchino o estas cuestiones, la bebida es Ok, entonces también nos habla de la estadificación de los alimentos. Sin embargo, si nosotros observamos, también esto no nos permite, si nosotros lo mantenemos como una columna separada, aquí podemos evaluar completamente el consumo de agua del paciente, que muchas veces ni siquiera evaluamos como profesionales de salud, o bien, como dice su compañera, hay muchas bebidas hipercalóricas que el paciente consume. Inclusive hay pacientes obesos que son obesos únicamente porque consumen bebidas hipercalóricas y tienen consumos de alimentos de otro tipo con menos calorías, pero se toman, no sé, 3 Starbucks diarios, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esta estadificación. ¿Algún otro comentario, doctor Casu? También hay, vale la pena el formulario, que bueno, que se especificara, ¿no? Si es jugo, como decía la doctora, también si es capuchino, okay. Si es jugo de néctar, si es café endulzado, azucarado. Okay. Y luego también en relación al lugar, es muy importante también tener un mapa interno de cada lugar, porque pues, es distinto desayunar en la cocina, que en el comedor, que en la sala, porque luego son hábitos que tienen muy arraigados, okay. Donde se comen. Entonces, a través del trabajo, se tiene que impulsar que todos tengan un lugar para que puedan llegar a comer, o sea, que tengan un comedor. Entonces, el ubicar el lugar, el comentario es que nos ayudaría a hablar más de los hábitos alimenticios del paciente si nosotros ubicamos o centramos en un área determinada, por ejemplo, si come en la cama, si come mientras está trabajando, nos pueden dar más idea de los hábitos que necesita el paciente corregir. ¿Algún otro comentario que tengan? ¿Qué les parecen las porciones, por ejemplo? Hay unas cuestiones que ya he comentado que si es para el paciente tenemos que poner un lenguaje de estas cucharas calderas, cucharas soperas, cucharas cafeteras, platos, cosas que entiende el paciente. Ok, entonces... Si son varas, si son tazas. Y bueno, la cronología de cómo es el sistema entre semanas y si cambia el fin de semana. Ok, entonces aquí otros comentarios que nos hace es qué tipo de cuchara, si es del paciente, tengo que ponerle un indicativo al final o un instructivo donde le haga referencia a los consumos. Por ahí traía mis tacitas. Un apartado también especial porque he visto entrar a mamás con los niños al Oxxo. Ellos desayunan y ahí comen. Y ahí valdría la pena, a lo mejor no sé, poner también un adaptado en cuanto a esas, bueno, no sabemos si luego son eventualidades o es diario. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de la taza y estamos con el paciente en consulta, nos ayuda mucho el tener referencias visuales. El hecho de que yo ponga una imagen de esta taza no me permite como paciente ubicar de qué tamaño es esta y hacer una diferencia con esta pequeñita. Entonces, es importante que ustedes hagan referencias, por ejemplo, aquí estas tacitas medidoras me dicen, esto es un cuarto de taza que corresponde a 55 mililitros. Entonces, si yo le pregunto al paciente cuánto está consumiendo, le digo, esto realmente
consumiste una taza, porque las tazas que generalmente tenemos son mucho más grandes que estas. Entonces, cuando hablamos con los pacientes, tenemos que utilizar referencias que el paciente entienda, sobre todo si utilizamos formatos de autollenar. Muy bien. La temperatura, ¿cuál sería la observación? Ok. ¿Por qué? Porque por lo que platicábamos, cuando los alimentos están calientes, más saciedad, en cambio si están fríos, podemos comer mucho. Ok, entonces otro comentario que le podrían agregar es en cuanto al modo de preparación de los alimentos y el consumo, si es caliente o es frío. Por ejemplo, yo puedo cocinar, a mí me pasa frecuentemente, yo preparo la comida en la noche, la traigo y muchas veces no la caliento. O sea, ya me la como, no está salida del refri, pero sí la tengo a temperatura ambiente. Entonces eso me puede dar datos adicionales con respecto a la saciedad que está teniendo mi paciente y hacer modificaciones o intervenciones en los hábitos dietéticos. Ok, muy buena observación. Ok. Ok, es muy importante hacer énfasis en la preparación. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí afuera, venden tacos, ¿no? Y si yo le pregunto al chico que cocina con qué aceite cocina, ¿va a ser el mismo que yo utilizo? ¿Por qué no? Por economía. Inclusive hace poquito salió en las redes un video en YouTube de cómo preparar un guacamole sin aguacate. ¿Lo llegaron a ver? El precio del aguacate está por arriba de los 90 pesos y entonces salió últimamente un video en YouTube de cómo hacer guacamole con calabazas. Entonces, que la diferencia en consistencia realmente no la identifica la persona que come, pero sí en cuanto a que es más dulce. ¿Tendría el mismo valor nutricional uno que otro? Pues evidentemente no. Entonces es muy importante preguntarle si esa persona prepara los alimentos, porque generalmente si yo voy a consumir mi alimento lo compro de una mejor calidad a que si me lo prepara. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a cambiar a otro. Entonces, ¿le podemos hacer zoom? Bueno, lo vamos a ir viendo, les voy leyendo yo para que nos vayamos centrando. Control más, aunque esté en presentación de PowerPoint. Bueno, este formato hasta arriba tiene algo que no vimos en el resto de los formatos. Este formato tiene como encabezado el día en el cual fue colectado o en el cual está pensado ese recordatorio de 24 horas. ¿Por qué? ¿Alguien nos puede ayudar comentando? Porque varía. Ajá, entonces... Descanso y día festivo. Aunque sea día de descanso y el día festivo, varía. Entonces hay una ingesta calórica muy diferente. Hay pacientes que se portan bien de lunes a viernes y se premian el sábado y domingo y se comen todas las calorías o el doble o el triple de las calorías que no ingirieron en la semana. Entonces es muy importante especificar en qué día está pensando el paciente. Generalmente los que trabajan, que todos nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces comemos igual del día que trabajamos al día que descansamos. En horario se parecen, en cantidad, en calidad se parecen. Entonces, por lo tanto, es muy importante hacer esta especificación. Y en este formato me gusta porque lo hace de una manera muy sencilla. Si nosotros lo pensamos como un formato impreso, únicamente con tachar, ya no tengo que escribir la palabra. Entonces tiene las opciones y ya rápidamente tacho y veo que está en un día en este caso es un día de descanso.
también yo creo que debemos considerar qué actividades tenemos, porque eso también puede constituir una herramienta muy importante para llevar a confrontar al paciente que está consumiendo más de lo que está gastando. Ok. Y esto, bueno, yo lo viví hace en el 2003, cuando hice una valoración de más de 2,000 militares, y en el cual, pues, bueno, eran de 5 armas. Entonces me puse a hacer programas de actividades de cada arma, de infantería, de artillería, y entonces tenían un consumo común y podía ser desde 3,000, perdón, en cuanto a trabajo físico, entre 3,500 calorías y otros hasta de 5 o 6,000 calorías. ¿Eso era lo que consumía o lo que gastaban? Lo que gastaban. Ok, ese era su gasto energético. Pero todos consumían entre 5 y 6,000 calorías por día. Ok. Entonces, eso empezó a generar cambios, bueno, importantes, y era porque decían que se diera una recomendación incremental. Y esto yo creo que también tenemos que tener unos instrumentos sencillos para que también se pueda valorar ese aspecto, porque también tenemos que empezar a incidir en la actividad física diaria, y puede ser una herramienta también de convencimiento, que me tienes que llevar a que tengo que comer lo que estoy gastando, tiene que ser un aspecto personal. Entonces, sí es muy importante realizar un buen, ¿cómo se dice? Recordatorio de 24 horas para poder tener una idea de si es un día de descanso, realmente estoy ingiriendo las calorías de un día de descanso, porque es muy diferente a un día entre semana donde yo hago ejercicio, ¿no? Más adelante tenemos la parte de, también hay un recordatorio de 24 horas de actividad física. Entonces, con podemos también ir valorando cuánta energía está gastando, más la evaluación del gasto energético diario, el gasto energético diario más el recordatorio de la actividad física, y eso ya nos va a dar una idea, eso es lo que veremos en el siguiente módulo, nos va a dar una idea de cuánto está gastando, cuánto está gastando, cuánto está consumiendo, y después si nos estamos pasando o estamos en un déficit. Porque ahorita también, si yo digo como paciente, digo, es que me recomendaste algo. O sea, claro, o sea, ¿por qué no mejoro? Entonces, pues realmente tenemos que tener una herramienta para saber qué está sucediendo y no caer tampoco en ese extremo, y tengamos un pretexto de que esa vida, que depende de la comida, se vaya o lo deje, ¿no? Muy bien. Inclusive, por ejemplo, si se hacen evaluaciones en los comedores de los niños, ya ven que ahorita en la Ciudad de México hay algunas escuelas de 24 horas. El consumo que tienen esos niños en realidad es hipercalórico para lo que ellos, y los alimentos no son de buena calidad. Entonces, ahora la jefa de gobierno está prometiendo comidas calientes, ¿no? Entonces, pero siempre en la población que está cautiva, ellos no tienen la posibilidad de escoger sus alimentos y así tienen un aporte energético mucho mayor. Entonces, como padres o como si tenemos pacientes pediátricos, tenemos que tener mucho cuidado en las valoraciones cuando el niño consume alimentos en la escuela preparados por la escuela. ¿Algún otro comentario que tengan con respecto a este formato, por ejemplo, también nos habla de la cocción? Nos dice que si el alimento es crudo, nos dice si el alimento es frito, nos dice la cantidad, y la cantidad nos viene, nos especifica en gramos, en mililitros. Las tazas no sabemos si las tazas las tomó con respecto a tazas medidoras. Este formato está pensado en autollenado, sino que está pensado para el profesional, ¿no? Entonces sí, aquí puedo haber hecho el ejercicio de pensar en las tazas. ¿Qué otra observación le harían? En cuanto a las marcas, es importante colocar las marcas. ¿Por qué? Le preguntaba al compañero, no es lo mismo, cuando me preguntó por qué puse el lugar, digo, no es lo mismo si fui a comer al Vips que fui a comer al Applebee's,
Ujú. y unas porciones. Sí, son versiones gringas, ¿no? Entonces, sí es importante marcas, nombres, porque no es lo mismo el Kellogg's sin azúcar, ¿no? Ujú. Y el genérico, a lo mejor por la calidad del alimento que se usa, el tipo de semilla o de proceso. Ok. No es igual de marca a marca también. Entonces nos damos una idea de lo que está consumiendo en calidad el paciente y realmente también nos permite evaluar cuánto está invirtiendo en los alimentos. Entonces aquí la sugerencia sería, por ejemplo, veo que me hizo caso. No, es que a lo que debemos llevar Sí, es que es como si nos estuviéramos sentando en la lista con ellos, a Sí. ver cómo están comiendo, qué están comprando. Nosotros, bueno, yo tuve también experiencia con nuestras jornaleras allá, y en el momento en el que nos sentamos a comer con ellos, fue como empezaron a modificar, porque empezamos ahí en la mesa a estar controlando la Coca-Cola, a estar controlando el número de tortillas, pero estábamos ya sentados con ellos. Y es una familia de 7 personas. Y hasta que, entonces, el formato debe tener esa simpleza, es como si te sentaras a estar visualizando cómo están comiendo y todo desde la compra, lo que preparan y cómo lo están haciendo, porque pues mamá sirve y está papá y niño chiquito, niño más chiquito, y las cucharadas son las porciones y te lo atrascas, ¿no? O sea, hasta que se acabe. y debe ser más simplista, pues. O sea, ya con esa visión de que te sientas con él a la mesa, te pones, configuras la mesa de cómo la arman, y qué están comiendo, ya te vas a dar una cuenta de cómo es el patrón familiar, porque es el patrón familiar, no es un patrón individual. Y creo que eso podría dar también otro contexto general en cuanto bueno, va el paciente problema, pero si no tenemos esa noción de porciones que se le dan a todos, ¿cómo vamos a empezar a decir, oye, a mí mi chiquito, pues no le atasques 3 cucharadas de frijoles? O no come lo mismo que un adulto. Porque eso es precisamente también el concepto que tenía la abuela, o sea, si no te comías la sopa, la misma razón de sopa que se dio a todos, y perdón que sea esto, pero esto ya es luego la práctica, y porque luego lo vivimos con los pacientes cuando dicen, bueno, ya estás comiendo, no, sí, tenemos que ayudarnos a eso, a que cada evento que tengas es como si te sentaras a comer con ellos. Inclusive como comentario con respecto a las porciones, por ejemplo, a mí me acostumbraron en casa a no te paras hasta que te lo acabas. ¿A cuántos de ustedes los educaron de esa manera, no? Entonces yo ya como niño tenía la saciedad, me sentía que ya no podía comer más y no me permitían levantarme de la mesa hasta que yo terminara todo mi alimento. Y eso como adulto, cuando yo voy a un restaurante, me cuesta mucho trabajo dejar una porción. Y cuando vamos a restaurantes, por ejemplo, donde tenemos porciones gringas, donde son muy grandes, extremadamente grandes las porciones, me cuesta mucho trabajo decir, ya no quiero. Entonces, lo que hago es que me la llevo, ¿no? Entonces, sí, para llevar, pero al menos ya respeté mi saciedad. Entonces, bueno. También es importante porque luego dicen, tomen jugo de naranja o tome leche. Y decir, bueno, jugo de naranja, yo pensaría, como nutriólogo, pues unas naranjas exprimidas, y a lo mejor fue una bonatina. Sí. O decir, tomé leche, y yo digo, bueno, tomo leche Lala, tomo leche, y tomo Nutrileche, o no sé cuál es, que es mi producto lácteo, que no es leche, ¿no? Entonces, tomo leche, doctora, y tomo jugo, y no toma ni leche, ni está tomando jugo, ¿no? Entonces, sí, también saber eso, por eso de las marcas. Sí. Está de acuerdo, porque no es lo mismo actuar inmediatamente a actuar Entonces podemos ir armando nosotros nuestro formato. Recuerden, la idea no es punitiva de este curso, ni imponerles un formato y este es el mejor formato del universo, sino cada uno con sus pacientes va a trabajar de diferente manera. Y entonces lo que nosotros buscamos es que ustedes vayan generando los formatos que a ustedes les sirvan con las herramientas que nosotros les damos. Entonces aquí tenemos otro, que me gustó mucho porque nos toma las fotografías, ¿no? Y entonces al tomarnos las fotografías, pues realmente nos dice la hora y nos deja ver bien la porción.
porque a veces también a nosotros nos cuesta trabajo utilizar el sistema de las tazas cuando estamos, por ejemplo, hablando de comida semisólida, ¿no? Entonces, nosotros podemos evaluar mejor a este paciente de esta manera. Ajá. Sí, en mi pueblo de servicio social, yo un día pesé una tortilla. ¿Cuánto creen que pesaba? No, 300 gramos. Ajá, eran las tortillas y gruesa, gruesa, gruesa. Pero es que solo me como una tortilla. Pues sí. Para que esas 10 eventos que tienes de comer de tortillas más Entonces, recuerden que también algo que yo he visto que les ayuda mucho a los pacientes es que ustedes le compartan su vida como humanos. Porque el hecho de decir, solamente te vas a comer una taza de papaya, es hasta triste, ¿no? El paciente lo entiende con tristeza. Pero si tú le dices, mira, es que vas a comer esta, pero le puedes ir agregando, o yo le agrego, el decirle yo, como lo hago, al paciente le ayuda mucho. Y la verdad es que lo motiva. Algunas veces a mí me ha tocado dar consulta en mi casa, y en mi casa yo tengo en el refri así el pollo, ¿no? Y mira, saco esta es la marca de pollo que yo utilizo. Evidentemente no todo el mundo da consulta en su casa, no es factible hacerlo, pero sí tener algunas fotografías o los empaques, o cuando van al súper, tomarle una foto y mandársela al paciente, eso los motiva mucho. Entonces, para que ustedes también, para que los entienda como un humano, que también se está nutriendo y que lo está haciendo diferente y que también él lo puede hacer. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Me con mi hermana porque es una paciente muy difícil. Ajá. Le dijo, no quedes bien conmigo, toma la foto y a la hora que lo haces y lo completes. Porque ella me llevaba su desayuno muy chulo en la mañana, pero no lo completaba. Entonces, porque le dije, ¿por qué no lo completas? Lo que pasa es que me interrumpe. Pues me como un pedazo de manzana, y lo que se terminó comiendo fue media manzana de todos los chambolitos que me mandó. Ah, ok. Entonces, ahí tiene que ver, se fijan que en los formatos nosotros vemos diferentes personalidades. Seguramente la persona que realizó este formato tiene mucha idea visual. Entonces, y rápidamente analiza a partir de datos visuales. También lo tengo que hacer fácil para mí, ¿no? Entonces, si para mí el formato visual me ayuda mucho, pues a lo mejor este es el formato que a mí, como profesional de salud, me va a ayudar. No es una imposición. Nos vamos al que sigue. Este es varios. Ahora, este formato, ¿cómo lo ven? Fácil de interpretar, difícil de interpretar. Es muy específico, tiene muchísimas columnas. Algo que no he visto, que generalmente no le ponen nombre del paciente o nombre, simplemente. Entonces, si lo pensamos como un formato, pues tiene que tener algunos datos específicamente por si se me traspapela la hoja, por cualquier dato. Eso sí me parecería básico. ¿Y qué otra cosa, además del nombre, les parecería básico que tiene que llevar? Fecha, ajá, la edad, por ejemplo, a lo mejor, ¿por qué la edad le parecería básico en la frecuencia de consumo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Para que no me extienda. Bueno, nos vamos a ir ahora, ya que vimos que no, el formato no es que nosotros se los impongamos, sino que ustedes lo vayan realizando con respecto a su experiencia, lo que ustedes consideran que necesitan para interactuar con el paciente. Entonces vamos a ir rápidamente a la frecuencia de consumo, vamos a hacer una evaluación, solamente 5 minutos con su pareja. ¿Hay personas que no tengan pareja? ¿Podemos poner pausa a la grabación?
No, ponle detener. Ponle detener, porque si no todo este tiempo se va a quedar ahí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, nada más nos queda pendiente, antes de empezar nuestro ejercicio práctico de antropometría, vamos a hacer realimentación del recordatorio de la frecuencia de consumo de alimentos. Es generalmente mucho más sencilla que el recordatorio de 24 horas. Primero me gustaría que ustedes me dijeran para qué nos sirve este documento. Estamos hablando de la frecuencia de consumo. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad? Si ya hicimos un recordatorio de 24 horas, ¿por qué tenemos que hacer una frecuencia de consumo? Porque los días varían. ¿Qué más? Porque el ciclo de consumimos los alimentos también puede variar. Ok, pero cuando hablamos de frecuencia de consumo, no le ponemos tantos datos tan específicos como en el recordatorio de 24 horas, sino nos enfocamos en la periodicidad de la alimentación. Sí, por favor. Para orientarnos sobre qué tipo de alimentación están llevando y qué tipo de alimentos. Ok, ahí nos ayuda a reflejar de una manera mucho más rápida, por ejemplo, el consumo de alimentos que generalmente no consumen todos los días. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, el sábado y domingo es cuando consumo galletas, y yo hice un recordatorio de lunes a viernes, al yo palomear el consumo de galletas o, no sé, fui al cine y me consumí unas palomitas, eso me ayudaría a observarlo en la frecuencia de consumo y no propiamente en el recordatorio si hice un recordatorio de lunes a viernes. ¿Sí me explico? O sea, si yo evalué lunes a viernes, no me dejó ver el sábado y domingo. Y con la frecuencia de consumo estoy tratando de reducir el error de no haber estadificado estos días. Eso me ayuda o me hace más práctico la evaluación. O inclusive hay alimentos que solamente consumimos una vez al mes. Por ejemplo, yo no consumo muy frecuentemente pescado, pero puede ser que una vez al mes consuma pescado. Entonces me habla también de los hábitos dietéticos del paciente. Por eso es importante llevar a cabo ambas opciones para que yo tenga la finalidad de poder verificar qué tipo de alimentos casi no consume o con qué frecuencia y que yo disminuya el error en cuanto a la información que estoy recuperando de mi paciente. ¿Alguna observación que tengan con respecto a este recordatorio? ¿Qué es la F y la P? ¿Qué es la F y la P? No, o sea, sí, o sea, a lo mejor no lo habías notado y para ti pareció. Ok, ¿qué es la F y qué es la P? Pues la P es porción y la F es frecuencia. La F es porción, ok. Entonces cuando tú palomeas el lunes, ¿qué significa esta F con tachecito más bien? Ok. Ok. Ok, pero aquí te faltó llenar en este recordatorio, perdón, en esta frecuencia, te faltó llenar la casilla de porción. Ajá. F, esta. La parte de arriba. Ok. Entonces, ahí yo creo que me falta poner 21, 2, 3, 4 porciones de este. Ok. Porque ya hasta el final, porque bueno, sí consumo todos los días, Ajá. los 5 días, consumo pollo reesfuerzo, pero no puse en realidad 4 porciones cada día. Ok. Aquí generamos una pregunta de que es, de 7 días que tiene una semana, ¿cuántas veces consumes cerdo? ¿Cuántas veces consumes res? ¿Cuántas veces consumes pollo? Sí, porque aquí no me lo permite saber. Porque eso también nos va dando idea de cuál es tu comportamiento. ¿Qué estás adquiriendo para estar? Inclusive nos permite ver las preferencias del paciente. Por ejemplo, yo de este formato yo haría la observación
que no me dejaría meter, por ejemplo, yo te confieso, solo una vez consumo al mes pescado. ¿Dónde lo pondría? Si realmente de lunes a viernes nunca comí pescado. Entonces, este tipo de formato de ponerlo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a lo mejor no me permite hacer esa observación. Y sería mucho más fácil preguntarla como menciona el doctor. Ajá. Y puedes poner tu segmentación. Ok, entonces. Como decías, y puedes ver el otro extremo, lo abres a cada 15 días y luego al lunes. Entonces podrías poner en vez de las columnas lunes, martes, miércoles, 7 días, ajá, 15 días, 30 días. Y yo creo que eso te ayudaría mucho más que lunes, martes, miércoles. Y sería mucho más fácil de llenar. Lo llenarías muy rápido. Muy bien, nos pasamos al que sigue. ¿Qué opinan de este formato? Cuando yo lo vi me impactó. ¿De quién es el formato? Ok, ¿nos ayuda? Sí, lo hice para mí. Este formato es como más de estilo médico porque tiene fórmulas. De hecho, está un poco enredado. Para el paciente definitivamente no serviría. Sí, el paciente, de hecho... yo me aburriría, de hecho me estaba aburriendo a la mitad, y por eso lo mandé un poco tarde. Pero sí, todo tiene fórmulas, entonces te va diciendo qué alimento es, qué día entre el desayuno, que son las taquitas que tiene abajo de los días, desayuno y luego media merienda o media comida. Y bueno, hay otra página que viene ya. Dale, comida. ¿Le puedes dar clic? La comida, donde viene la comida. Porque es mucho, muy... Está haciendo el conteo de todo, de todas las porciones. Ahí tienes que poner las porciones si son cucharadas, si son tazas, y todo en gramos, y ya lo vas contando todo hasta el final. Y hay otra página del mismo Excel que hice, que al final te da el conteo y te da cuánto gasto energético metabólico hasta cuánto estás consumiendo, cuánto está de más. Y igual dice más al doctor y todo eso para... Inclusive viene con respecto a, yo lo revisé así rápidamente y venía las vitaminas y el contenido de micronutrimentos. Entonces es un formato muy estructurado que nos requiere mucho tiempo uno como personal de salud para rellenarlo con cada uno de nuestros pacientes. Esa sería una desventaja. La ventaja es que nos da mucha información de lo que está consumiendo para nosotros poder hacer modificaciones, por ejemplo, con respecto a los suplementos, pero sí requerimos muchísimo tiempo para elaborarlo. Me llamó la atención porque ese formato lo vi en 2 personas. Lo tomaron de alguna... Es muy parecido, inclusive los colores. Por eso recuerdo que lo vi en 2 tareas diferentes. Sí, es muy parecido, pero la diferencia del mío es que, por ejemplo, está ya por grupo de alimentos, lo dividen en 7 grupos con colores y te tienes que poner, pero por ejemplo, la ración, igual que la preguntas al paciente. Si te dice, por ejemplo, en el desayuno me comí un sándwich, le pones ahí 200 gramos de cereal, que sería una distribución del pan por decir, más el embutido y le va llenando muy parecido. Ok, sí son formatos muy parecidos. Pero me llama la atención si tienen alguna fuente, o sea, se los está proporcionando algún sistema de salud. No, yo lo utilizaba desde antes. ¿Tú lo elaboraste? Junto con otros compañeros de mi llamado pasado, y ese más o menos lo que utilizábamos. Ok. ¿Cuánto tiempo invierten en llenar este formato? Por paciente. No, porque no tienes que estar ahí. Ok, 2 horas. 45 minutos en apenas llenar el formato, pero ahí está junto la frecuencia y el recordatorio, ¿no? Sí, pero la ventaja es que parece estar muy laborioso al inicio, pero a la larga... Te lo vas aprendiendo. Ok, entonces sí tenemos formatos mucho más específicos que inclusive con las fórmulas, porque son documentos de Excel que cuando nosotros empezamos a meter la información automáticamente nos empiezan a sumar
Los contras es, por ejemplo, si se me daña el archivo, se me puede perder alguna fórmula, ¿no? Y entonces yo pensar o estadificar al paciente de una manera diferente. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado al presionar las teclas del Excel para que no se me borren las fórmulas, porque si no ya no podemos delimitar esa región. Algunas fórmulas ya no las pudiste recuperar. Que pero no todo lo que tenía que adaptar. Porque si se fijan son muchas columnas y cada una de estas columnas no la maneja en cero porque se pueden ir sumando conforme nosotros vayamos agregando la información. ¿Quería hacer algún comentario, doctor? Bueno, yo tuve la experiencia de que acudí con una bióloga y obviamente no me hizo mi evaluación, hizo un pequeño análisis de lo que comía y después pues me dio una recomendación y que fueron por tazas, por porciones, por platitos. No regresó conmigo. Pues que sí con otra persona. Y entonces ya me hizo otra vez la evaluación y me dijo, estas son las opciones que tienes de comer de carne, estas son las opciones de verduras y estas son las opciones que tienes de frutos. Y estos son los alimentos prohibidos. Entonces, ya me dijo cantidades de carne libre, verduras libres, control con la fruta. Y me adherí a ella, 21 kilos en 6 semanas. Entonces, lo que voy es que cuando me dijeron que empezaron con la lista de tacitas y de eso, dije, la madre, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, o sea, aquí a lo que voy es que hay que ser también más simplistas y que en la forma no solo de verdad, sino también que lleves al paciente a que, bueno, yo ya dije mi casa, porque ahora cuando hago una plática, pues es que estamos enfermos, tenemos que tenemos sobrepeso, estamos enfermos, entonces también tenemos que demostrarle al paciente que sí se puede. Entonces, esta es una observación para que yo creo que una de las metas de lo que se vaya generando aquí en este diplomado es la simpleza de cómo cambiar el bocado. Ok. Entonces, ese formato sería específicamente para el personal de salud. No lo podría manejar un paciente, no te lo llenaría completo y la información no sería verídica. A propósito del comentario del doctor, yo pienso que tenemos que conocer al paciente para poder adaptarnos a la necesidad. Porque, por ejemplo, a mí me hace más fácil preparar 15 días, una semana de comida, comer todos los días lo mismo, que estar cocinando cada tercer día. Entonces, eso también es muy importante, preguntarle al paciente, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Cocinar diario? ¿Puede cocinar diario? ¿O prefiere cocinar por semana? ¿Hace su despensa cada 15 días? ¿O cómo le hace para poder adaptarlo y evitar caer en lo que le pasó al doctor, que dijo, no, me falta una receta, y sí se pudo adaptar con la otra? Pero es cuestión de comenzar. Sí, pues no puedes comer plata, me comía 4 platas por día. Entonces, luego, antes de irme al consultorio, me echaba hasta más y eran 3 o 4 veces por semana. Entonces, pues qué pedo, pero nada más que ya me dice que hay libertad, que hay esto, y aquí soy. Pues, y lo disfruté. Claro, cuando... Tiene que conocerse al paciente. Con mis ataques ya de azúcar, ¿no? Muy bien, para cerrar... Por eso, justo lo que decían, conocer al paciente y hacerlo lo más cercano a sus necesidades y su actividad física del día. Justo no le vamos a poner un menú que tiene que hacer en casa y nunca está en casa como ni siquiera puede. Entonces, justamente eso. Le digo la comida por un día y le digo, ya me enseñaron una hoja, no tener una hoja y sin decir cantidades. Entonces, aprendí a jugar con eso. Exactamente, es como educar al paciente de manera saludable para que no lo vea como justo ahorita tengo que hacer esto ya después no olvido de la noche, sino que le vaya subiendo poco a poco y hacer ese tipo de formatos. Ahora nada más ahorita que ustedes realizaron como entrevistadores y como entrevistados estos dos formatos, ¿cómo se sintieron? Ya no vamos a dar una realimentación del llenado propiamente, porque vamos a empezar a revisar el SMAE en las siguientes sesiones, pero sí me gustaría que alguno de ustedes nos comentara cómo se sintió cuando lo entrevistaron. ¿Se sintieron juzgados?
se sintieron con empatía, alguien que nos ayude. Pero ya que me entrevistaron así, descubrí que... Y eso que todavía no llegamos a las calorías, apenas preguntamos. A mí cuando yo me enteré, yo casi toda mi vida he comido papas. Me encantan, amo las papas, sí, con todo mi corazón. Cuando me enteré cuántas porciones corresponde una pequeña bolsita de papas, la verdad es que sí nos hace caer a nosotros como personal de salud, cuánto estamos comiendo. ¿Alguien más que quiere comentarnos su experiencia? Sí, aparte de lo que va cayendo en mente de lo que estás comiendo cuando lo dices de manera verbal, porque tú te puedes autoengañar y decir, yo como súper sano, pero ya que se lo cuentas a otra persona y lo va registrando aparte, como que haces una doble conciencia de, no está bien lo que estoy haciendo, te empiezas a reír como de nerviosito, no, y faltó esto, y faltó lo otro, como que quieres evitar decir todo completo, pero no te queda de eso. Pero también siento que cuando un paciente lo contesta solito, ahí sí puede caer como autoengaño. Una de las formas de cómo animo a mis pacientes es que, mamá, yo consumía mi sucarita y le echaba 3 mermeladas de fresa. No escucharé de mermelada de fresa. Así es que, por favor, vomite que han estado... Sí, tenemos que hacerle sentir en confianza. Es decir, ¿sabes qué? Yo estaba igual que tú. Entonces, y precisamente es una forma de limitarlos al cambio, ¿no? Bueno, pues pasamos nos va a ayudar la doctora Marcela Estraraguez a realizar una revisión de sus recordatorios de 24 horas. De consentimiento informado. Ya tengo hipoglucemia. ¿Está ahí todos los consentimientos? ¿O necesita? Es que están en la presentación. Ay, pero ¿por qué no me sale? Sí, ¿vas a revisarlo? Si quieres abrimos los consentimientos. Lo metí en la carpeta. Si quieres, ¿tienes la carpeta completa? Es que lo traigo aquí en el USB, no lo puedo meter. Tiene todo saturado. De lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos recabando información de parte de la historia de pesca. La carpeta compartida de Google. La carpeta de Google. Pero aquí, en consentimiento informado o entonces, vamos a leer no, porque es la cámara. ¿Cuál es lo que estamos haciendo? No, me dijo que no sirve de ¿te parece que es presentación? No, es igual. ¿Te parece que te los voy a abrir? Tú me dices cuál. ¿Cuál quieres que abra? ¿Cuál quieres que abra? No sé si le voy a hacer. No, ustedes van a participar en este, vamos a medirlos, vamos a pesarlos, vamos a recabar información, vamos a analizar cómo se ve nuestro porcentaje de grasa. Esos datos que vamos a tener, los vamos a manejar también con toda la privacidad, pero vamos también a tomar fotografías como evidencia. Entonces, tiene ahí explicado que estas imágenes van a ser utilizadas para uso académico y en el caso de que alguna pudiera ser utilizada publicitarios, no va a aparecer su voz. No van a poder ser identificados en esta etapa. Bien, hola a todos. Ya los había saludado en la mañana. Quería comentarles acerca de los consentimientos informados, lo que todos hicieron y vale la pena hacer los pequeños énfasis de cada uno.
Si alguien tiene algún comentario, si quieren al final me las van a acumulando para que le demos un poco de rapidez. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí, la parte del consentimiento, a diferencia de otros, está muy corto, son pocos renglones empezando por ahí. De por ejemplo, la primera parte lo tomaríamos muy en cuenta porque habla de dónde tenemos que poner la ubicación, ¿no? Ciudad, en dónde es, el año en el que se está haciendo, y yo, en este caso sería el paciente, de tantos años de edad con tal dirección. Estos son datos importantes que se deben de poner en el consentimiento informado. Y algo también que debemos de hacer, pero esto más en la parte de que autorizó, sí, justamente la cédula profesional es importante que debamos de poner del médico o de la licenciada en nutrición, si es que es el caso, y las recomendaciones también. Entonces, si pasamos a la que sigue, por favor. Un comentario. Algunos vi que pusieron cirujano bariatra y la cédula profesional que tienen es de médico cirujano, ¿vale? Bariatría aquí es diplomado, es en bariatría clínica. No se da cédula, al contrario, es un diplomado, ¿vale? Pero es importante porque como es un consentimiento informado, tenemos que poner las cosas como son, si no, nosotros también nos podemos atorar o meternos en un problema legal, ¿vale? Igual, algunos comentarios que había hablaban de la intervención quirúrgica, pero en este caso se tiene que decir, la intervención quirúrgica sería con el personal capacitado para desarrollarse dicho tratamiento. En otros, mientras lo van poniendo la información, algunos pusieron justamente los beneficios de lo que es el tratamiento nutricional, que era bajar de peso, tener una mejor calidad de vida, y todo esto también es importante ponerle al paciente los beneficios, los riesgos y las complicaciones. ¿Por qué? Porque para eso justamente es el consentimiento informado, que el paciente conozca todo lo que puede suceder. Y había unos que pusieron justamente la parte del procedimiento. Se le va a realizar una historia clínica junto con una exploración física, de la cual consta de tantas mediciones en la primera consulta. Y las siguientes consultas se le hacen nuevas mediciones y nueva evaluación de la parte nutricional. Esto es muy importante porque al paciente le queda muy claro desde manera escrita hasta nosotros cuando le explicamos. Puede que se haga un consentimiento muy grande, sí, a lo mejor de 3 hojas, ¿no? Bueno, 2 por los 2 lados, pero lo importante es justamente ser lo más claros posibles con el paciente y que no quede ninguna duda. Entonces, algunos pusieron logos. Si tienen ya un consultorio y ya le pusieron su logo, está perfecto. Que algunos le pusieron la norma, por ejemplo, menciona que de acuerdo al expediente clínico es necesario un consentimiento. Esto también está muy bien porque estamos avalando o justificando el por qué te estamos pidiendo que firmes. Porque el paciente puede decir, bueno, y si me estás dando una parte nutricional como para qué me das un consentimiento. En este caso, alguien, por ejemplo, mencionó que están justamente en el diplomado de bariatría clínica y que por eso se está haciendo este ejercicio del consentimiento. También está muy bien porque justamente le explicamos al paciente la necesidad de este consentimiento, porque él podría decir, pues no, yo solo quiero el tratamiento y no quiero firmar nada, ¿no? Entonces, ser lo más fieles, por decirlo de una manera, con el paciente y no se sienta como en desconfianza y ya no quiera ni siquiera el tratamiento. Ahora, por ejemplo, mencionaba, los diagnósticos son, y dejan el espacio, está muy bien, y los tratamientos indicados de acuerdo a la situación o las patologías que tenga nuestro paciente, se pueden especificar unas que digan tratamiento médico, y son tantas, ¿no? O va a ser el tratamiento médico indicado de acuerdo a sus patologías, y para mejorar calidad de vida o evitar complicaciones, otras más. Entonces, el dejar espacios también está muy bien porque así especificamos dentro del consentimiento. Si no, podemos solamente especificar, se le va a hacer tal cosa, el tratamiento nutricional será este otro, y los riesgos y beneficios. De aquí, exactamente igual, la parte importante, los diagnósticos, el tratamiento es, los riesgos y procedimientos sobre este tratamiento. Luego tenemos el tratamiento justamente. Y si le puedes subir un poquitito más. No, al revés.
Bien, ahí. En este, por ejemplo, la parte mencionada que dice, asimismo, doy la autorización para atender las contingencias de urgencias debido a lo que se haya realizado y considero oportuno. Y también tenemos que decirle, porque si nada más lee el paciente, sí, pues qué tipo de contingencias o urgencias puedo tener, y entonces ya no querer firmarlo. Podemos poner entre paréntesis, puede suceder esto, esto y el otro, ¿no? O en caso de tener datos de alarma, tiene que avisar al médico para que se le vaya a atender. Bien. ¿Le bajas un poquito? Bien. La parte de las firmas está muy bien. Debe de haber el nombre del paciente completo, la firma del testigo igual con el nombre completo, la parte del responsable legal y la parte del médico tratante junto con su cédula en la parte de las firmas. Hablando de firma, es importante que si son varias hojas, debe de ir firmada como rúbrica en cada una de las hojas del paciente, con la seguridad de que no van a modificar una hoja y a la mera hora llegan, porque así luego puede sentirlo el paciente, ¿no? Lo firmé al final y resulta que le cambiaron la hoja. Entonces nos da seguridad a nosotros y le da seguridad al paciente saber que justo lo que firmó fue lo que leyó y no hay modificaciones en el texto. Otro consentimiento tenemos que... en este me llamó la atención que puso justamente que es consciente y que dice que soy mayor de edad, porque a veces sabemos que pueden llegar a mentir el paciente, solamente es como medida de seguridad y es importante tomarlo en cuenta. Había uno que mencionaba que se tenía que apegar al tratamiento y que si no lo quería hacer, podía simplemente decirle al médico tratante que ya no tiene interés de seguir con el tratamiento y se tenía que dar aviso. Otro, por favor. Por ejemplo, los logos, muy bien. Esta parte de aquí dice, doy plena conciencia que se hará uso de mis datos personales con fines académicos y en su función sin tener ningún fin de lucro, y que se va a cuidar mi integridad física y moral por la utilización de los datos personales. Y en algunos mencionaban que inclusive se iba a tomar fotos y que son precisamente para el expediente clínico y para el estudio del diplomado. Otro, por ejemplo, deja muchos espacios aquí, no es correcto. Es mejor en forma de texto porque se puede pensar que puedes agregar aquí información. Justamente lo del nombre, la cédula. Otra cosa importante, el poner el texto de qué es obesidad o sobrepeso, qué tratamientos son los que se deben de indicar de acuerdo a la norma tal, por ejemplo. Esto también le ayuda mucho al paciente y es como seguridad del consentimiento que estamos elaborando. Si se dan cuenta, la mayoría puso, bueno, aquí se le despasó, pero tienen que separar los espacios para que cada quien firme donde debe de ser. Si le subes un poquito, o bueno, es igual, es el mismo, ¿no? La misma persona. Sí, Nayeli. ¿Quién es Nayeli? ¿No vino? Bien. Aquí, por ejemplo, habla de los servicios médicos en el artículo tal. Está muy bien porque estamos citando referencia legal que nos sustenta el por qué hacer esto. Muy bien. Ya, lo mismo que les había dicho. Y ya. Hay unos que los hicieron muy extensos y otros nada más de unos renglones, pero es importante que sepan todo lo que se necesita. Justamente, fármacos que conlleven a la baja de peso previo a exámenes de laboratorio. Eso también indicar que se le van a solicitar laboratorios. Indicaciones, no. Un poquito más, por favor. La parte del final, donde estoy satisfecho con la información recibida, también es muy importante mencionarlo, porque no solamente, pues me obligaron a firmar, no, estoy consciente y esa libre, ¿cómo se dice? Decisión de firmarlo y autorizar. Perfecto. En por ejemplo, faltaría darle un poco más de espacio para que inclusive pongan el nombre completo y la cédula en caso del médico. Adelante. Y otro poquito más para abajo. Miren lo que les decía. El doctor bariatra clínico no es pero hay uno que decía con cédula profesional del bariatra clínico, cirujano bariatra, y no. Otro poquito.
Tenemos el de las complicaciones. Sí, ese es el de las complicaciones. Sí, ya. ¿Quién habló? Ah. Si no eres bariatra clínico, ¿puedes dar una recomendación nutricional? Si eres especialista en nutrición, sí, o tienes maestría en nutrición. Un médico lo puede hacer, pero no está al 100% capacitado para... Y luego la otra pregunta es, ¿cuántas demandas ha habido en este caso para, bueno, aplicar esta parte de medicina defensiva que me queda claro que se está dando? ¿Cuántos casos? No, hasta ahorita no. Pero la parte de, sobre todo, el que quede claro con el paciente de que no es una cirugía lo que se le va a realizar, sino que es un tratamiento nutricional y que también necesitamos de su apego para que funcione el tratamiento. Entonces, con respecto a esto de que comenta el doctor, en México hay esta, digamos que es como una laguna, ¿no? Todavía una cuestión legal en cuanto a esta situación de si el médico, o en este caso hay una especialidad en bariatría clínica como tal. En México no existe una especialidad como tal como bariatría clínica que se exida una cédula profesional. Pero el médico tiene, de hecho en toda la normativa mexicana para control de peso, quien tiene que orquestar todo el tratamiento integral del paciente siempre va a ser el médico. Entonces, a pesar de que el médico, digamos que de formación, no, se supone que se lleva una materia, actualmente ya hubieron actualizaciones en los programas, por ejemplo, en Facultad de Medicina, actualmente ya se hizo una nueva materia que es nutrición, la materia de nutrición, ¿no? Y hay por ahí algunos materias educativas que son de nutrición, pero como tal, se supone que el médico tendría la capacidad o el conocimiento para poder orquestar un tratamiento nutricional de control de peso, de seguimiento y de vigilancia. Entonces, legalmente no habría un problema con que ustedes pusieran, por ejemplo, en su receta o en sus hojas membretadas, doctor fulanito, cédula profesional, y abajo que pusieran control de peso o bariatría clínica. Siempre y cuando especificamos que es bariatría clínica, no tenemos ningún problema legal en México, ¿no? Ya se deja el tema bariatría así libre, pues la bariatría puede incluir la cuestión quirúrgica, la cuestión clínica, ¿no? Entonces, sí sería nada más ese punto importante en este caso. Sí pudieran poner médico bariatra clínico o control de peso en cuanto a la especificación y no habría problemas, pero la situación ahí de dejar bariatra genérico sí nos genera como hay una duda, entonces nada más sería cuestión de considerarlo y que no tengamos miedo por ese aspecto, ¿no? O sea, la normativa mexicana dice que un consultorio de control de peso tiene que estar dirigido y supervisado por un médico. No especifica que es un médico con maestría en nutrición clínica, que sea un médico con doctorado en nutrición deportiva, no. Un médico con su cédula profesional de médico general puede dirigir un consultorio, evidentemente con la capacitación que estamos recibiendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Tienes toda la razón. Y justamente la parte de que es como el que lleva la batuta, porque sabemos que el tratamiento es multidisciplinar. Entonces, ahí tú refieres que tiene que ir con el psicólogo en caso de, con el psiquiatra en caso de, y entonces no hay ningún problema. De hecho, la norma lo menciona así. También no hay una idea de que sean más amplios los términos, porque van a ser varias intervenciones las que va a requerir un paciente. Es correcto. Y luego, esto es fabuloso porque también ahorita con todas estas industrias nutracéuticas que hacen uso indiscriminado, no desprecio a las personas pero llega un vato que no terminó ni la secundaria ni la preparatoria y les empieza a dar un repertorio de porquerías. Y luego hubo un caso médico legal que me platicó mi hijo que llegó a CONAMED, donde a un médico recomendó un producto de estos nutracéuticos y el paciente hizo una hepatitis fulminante y estaba responsabilizando al médico. Entonces yo creo que es muy importante todo esto que estamos haciendo para que se le dé una seriedad a lo que se debe hacer, ¿no? Sí, es correcto. Bien, pues muchas gracias.
¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿No? Bueno. Sí, agregue otro más, por favor. Por ejemplo, el color diferente. Aquí está la norma justamente que mencionaba acerca del tratamiento del sobrepeso y obesidad. Está muy bien, porque cualquier cosa junto con el año es importante ponerlo, e inclusive ponerle el nombre de esa norma oficial para que quede todavía más claro. En este otro, los riesgos, beneficios, si se dan cuenta, esto es mucho más abierto para que uno pueda poner toda la información, pero como a ustedes les funcione mejor a la hora que estén en la consulta, es lo más ideal. A mí, por ejemplo, esto se me hace un poco más tedioso porque es tener que escribir, pero podemos hacer uno general, porque al final le vamos a dar el mismo tratamiento personalizado a cada quien y es mucho más fácil. Adelante, por favor. Y en por ejemplo, primero pone la parte de los datos y finalmente la parte de las firmas y por qué el consentimiento informado. Vamos un poco más para abajo. Aquí mencionan otros artículos más, que es justamente lo importante, que en caso de una incapacidad o demás, se tiene que mandar al paciente con el especialista. Y creo que en general esto era lo importante. Algunos sí pusieron la información, algunos tenían la información repetida en algunas partes y en otros lo más importante que les dije, vamos a concentrar toda la información y les vamos a dar este documento para que lo puedan usar con sus pacientes, ¿vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna preocupación del consentimiento informado? Bien, perfecto. Pues entonces, ahora con esta información que ustedes trabajaron con respecto a la tarea, vamos a nosotros a generar uno para todos y que el departamento de instituto de la escuela nos lo valide y nos valide. En cuanto lo tengamos, que yo creo que será para la próxima sesión del jueves, se los compartiremos a través de la plataforma Schoology para que ese sea ya el documento que todos podamos utilizar con el paciente. Todavía no es necesario que lo vayan tomando, ya vayan pensando quiénes van a ser sus pacientes. Y bueno, en cuanto lo tengamos, ya se nos irá hablando acerca de la cronología, de cómo lo vamos a ir manejando. Bueno. Una pregunta muy importante. ¿sí? A todos los pacientes de la área de las demandas que primero que nos piden expediente clínico que responda a los estudios vitales, consulta con su fecha, hora, todo, y el consentimiento. Si un expediente no lleva el consentimiento, porque nos pasa en las clínicas, que llega a veces un paciente urgente, vamos a quirófano, lo hacemos algún papás demandan el consentimiento. Están molestos porque nos culpan a nosotros y no es de consentimiento y secretariado, pero perdemos los casos por no tener el consentimiento. Tiene que ser bien explícito de que es una cirugía y se le tiene que poner las complicaciones. Una cirugía hemorrágica, choques. Yo estuve en el hospital Mister en la especialidad que hicieron un protocolo de cirugía bariátrica para niños. Vino un cirujano bariátrico de España y metieron al protocolo muchos niños, psicólogo, el endocrinólogo, el pediatra, el anatólogo, un equipo muy, todos los veían. Y ahí escogían qué niño le podían hacer cirugía. Sí, claro. Y un niño falleció en la acabó el protocolo, le mandaron a hospital. Afortunadamente, todo estaba en bien. Está especificado que la niña pesaba 160 kilos en el orden. Entonces, sí es bien importante este consentimiento informado para hacer hospitalizaciones, consultas y ese tipo de manejo que va a ser para especificar lo que únicamente les estamos enseñando, les estamos educando a que deben de comer mejor, o una orientación alimentaria y que el medicamento va a ser por poco tiempo, en lo que ellos van acostumbrándose a comer bien, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que a mí me lleva, con los niños es un problema, porque el papá quiere que el niño esté delgado y el niño
Entonces, es un problema porque el papá quiere y el niño no quiere. Tenemos que hablar con el psicólogo para que hasta los papás, porque si el niño no quiere, el adulto que va con el bariatra es porque quiere ver bien, porque ya está consciente de que con los niños es diferente. A mí me toca trabajar con los niños y con los papás de los niños. Sí, claro. Porque digo, oye, le traes al niño a consulta, pero si compras tapocas, si compras todo ese tipo de alimentos que el niño está consumiendo, entonces son responsabilidades para el niño, los licuados de yogur, tanto nutricionalmente, con ustedes, es que tienen los niños. Entonces, a veces soy un poco agresivo, ya no padres, así, porque ustedes son los que tienen que venir con eso. Así es. Pues sí, justamente en la norma oficial lo menciona, que el expediente clínico tiene que tener dentro de todo, para la historia clínica, exploración física, estudios de laboratorio, pronóstico, bueno, antes de pronóstico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, y dentro de todo esto también es el consentimiento informado. El otro punto es que tenemos que mandar un mensaje, no solo a los pacientes, dar un mensaje a los pacientes y también a todo el personal de salud, que la alimentación es la base actual de la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades. Es correcto. O sea, esto es la pieza toda. Si no hay esto de la alimentación, el resto no va a funcionar. Y entonces, precisamente esta intervención a través del frijolito, del arroz, de esto, eso va a ser, es una medicina, más bien es algo que dejamos olvidado y que las escuelas de medicina, porque también nos dan nada más una embarrada, que lo daba el endocrinólogo, y pues ahí se acababa. Entonces, sin saber, ¿cómo se llama? El impacto que iba a tener. Tan solo cuando hice ese estudio de esos 2.000 cadentes en 94, daban con un índice de masa corpórea, todos de bajo peso, un alto porcentaje de bajo peso. Entre el segundo y el tercer año, en comillas, se estabilizaban esos índices de masa corpórea, y en el tercer año, todos con índices de masa corpórea aumentados. Y cuando fui con el editor de la revista militar, me dijo, estos son falacias. Y ahí no tuve yo la entereza ni más herramientas para decirle que sí tenía que ser. Y ahorita el hospital militar no se da abasto con tanto cáncer, con obesos, con hipertensos. ¿Por qué? Porque ya salen enfocados por esa alimentación de 5.000 calorías con 70-80% de carbohidratos. Y el día que le dije al señor intendente, tienes que darles de comer más proteínas y más grasas y menos azúcares, pues eso le pegaba el bolsillo a un administrador. Y te estoy hablando, ¿y por qué también vamos a esto? Porque ahora todos tenemos que ser médicos comunitarios. Si no tienes impacto o no tienes presencia en eso, no estamos haciendo nada. Y ahí pues me faltó todavía más fuerza, pero pues que era un médico general, que presentaba estos datos, esa evidencia, y no pude contra el sistema. Pero si ahorita somos más, bueno, al rato yo creo que hasta qué es lo que nos va a poner el precio en nuestras cabezas, ¿no? Y lo mismo sucede con la industria farmacéutica. Este debe ser un movimiento porque pues el sistema de salud ya fue rebasado en todos los aspectos. Y nosotros también lo propiciamos y nos han llevado a maestrearnos en qué es lo que tenemos que comer y no qué es lo que debemos de comer. Es correcto. Bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar ahorita un breve receso. Ya tenemos un lunch aquí afuera esperándonos. Vamos a dar 10 minutos, Jorge. 10 minutos. Ahora va a ser 10 minutos de lunch para después pasar a la parte de antropometría. Entonces, rapidito voy a empezar. Voy a poner mi cronómetro, 10 minutos.